Por largo tiempo he tenido un problema del cómo se definen uno de mis géneros favoritos, que es el survival horror, ¿no? Debido a que he visto dos actitudes que a mí no me convencen personalmente en esta discusión de definir el género de survival horror, ¿no? Una de estas actitudes es la de decir que todo juego de terror es un survival horror, y ese no es el caso, porque el survival horror se refiere a un tipo de juego específico con un tipo de características en específico y un objetivo en específico, ¿no? Hay muchos buenos juegos de terror que no son survival horror, como por ejemplo The Cat Lady o Doom 3, que los he visto en algunos top 10 de mejores survival horrors, y yo me quedo como The Cat Lady es una aventura point and click y Doom 3 es un first person shooter. Son juegos de terror o de horror, efectivamente, pero no son survival horror, ¿no? No entran ahí porque no tienen las cualidades para hacerlo, ¿no? Por otro lado está la gente que es muy purista con el género y que quiere que se parezca lo más posible a los juegos de antes, a los juegos de los 90, ¿no? A Resident Evil 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es ahí donde se genera, es donde tengo otro problema, y es el problema de que por un lado los géneros eventualmente evolucionan. Cualquier tipo de género, no solamente de videojuegos, sino también de literatura, de teatro, evolucionan, ¿no? Cambian, porque la gente cambia y los tiempos cambian y la tecnología cambia y todo cambia, ¿no? Nada se puede quedar en el pasado, ¿no? Y por otra razón por la que tampoco estoy muy de acuerdo es porque tampoco es como que los 90 los survivors hayan sido todos iguales, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que un juego no puede ser survival horror si no tiene cámaras fijas, combate y controles de tanque, ¿no? Esas son las tres cosas que tienen que tener para ser un survival horror. Y aunque a mí me gustan estas tres cosas, a mí hay juegos que no las tienen y siguen teniendo muchos elementos de survival horror y muchas cuestiones del diseño de un survival horror que yo considero que también deberían ser considerados survival horrors por eso. Por ejemplo, si hablamos de la cuestión de la perspectiva, hay juegos que no tienen una cámara fija y aún así yo considero que son survival horror. Por ejemplo, si vamos a juegos actuales, yo diría, por ejemplo, Amnesia de Bunker no tiene perspectiva de cámara fija, pero es un survival horror definitivamente. Signalis, es otro juego que también se me viene a la cabeza. Eh, ¿Qué otro? Lone Survivor no es tan nuevo, es 2012, pero también es un juego de terror que es un survival horror debido a sus elementos, aunque no tenga la perspectiva de cámara fija, ¿no? Y por otro lado está la cuestión del combate, ¿no? Que dicen, es que si no tiene combate no es un survival horror. Y yo digo, a ver, hay otros juegos de survival horror que no tienen combate y aún así tienen los suficientes elementos para ser considerados survival horror. En mi cabeza pues vienen los juegos de Clock Tower, por ejemplo, que esos son considerados clásicos de los 90. Los Echo Knight pues también se me vienen a la cabeza. Amnesia de Dark Descent es otro juego que también podríamos mencionar. White Day son juegos que no tienen combate en sí, pero sí tienen muchos elementos del survival horror. Yo considero que tienen muchas tienen muchas cuestiones de diseño muy parecido a otros juegos de survival horror, y considero de que eso debería dar como un poquito de peso al hecho de que estos sean considerados survival horror, ¿no? Aunque no sean parecidos o no sean completamente iguales a los juegos más clásicos del género, ¿no? Aparte de que después hay gente que decide agarrar las ideas, los conceptos, las cualidades y elementos de survival horror y los deciden tocar desde otro enfoque, ¿no? Ya mencioné Amnesia, pero Amnesia realmente no es una posición tan nueva al survival horror si uno tiene en cuenta Echo Knight, que salió en los 90s, ¿no? Pero por ejemplo está el Darkwood, que es como una propuesta completamente distinta de lo que puede ser un survival horror, que no es parecido ni a Resident Evil, ni a Silent Hill, ni a Amnesia, ni a nada, ¿no? Es como su propia cosa, ¿no? Y bueno, empecemos con el video, ¿no?
Vamos a empezar por cómo se define un género, ¿no? Eso es un debate muy fuerte en la literatura y yo no me voy a meter. Voy a mencionar elementos de ese debate, pero muy por encima, porque el tema aquí no es qué es un género, aquí el tema es survival horror, ¿no? Pero vamos a tocarlo nomás para tener una base en la cual ir construyendo esta definición de survival horror. Según la RAE, la definición de género es en las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se puede ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. También estuve leyendo un artículo del profesor Anis Bawarchi en el que él propone que el género es más como un sitio semántico o una función social en la cual una serie de acciones o tropos se van repitiendo y al repetirse van conformando géneros, y estos mismos géneros también tienen una función de saciar una necesidad del escritor, ¿no? Y estos géneros también, curiosamente, generan maneras de leer estas obras. ¿Cómo explicar esto? O sea, finalmente estos géneros se generan porque hay autores que buscan transmitir ciertas ideas, y al irse transmitiendo estas ideas se van generando géneros, se van generando gente que va copiando, gente que va inspirándose unos de otros, y entonces se van generando obras que siguen una estructura más o menos parecida, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando estos géneros con esta estructura que se parecen entre sí, con elementos compartidos entre sí, se generan, también se genera una manera de leer estas mismas obras, ¿no? Daba un ejemplo en el artículo de una novela, en un extracto de una novela de misterio, que decía algo así como que cuando entraron a la casa y vieron el cuerpo, notaron una sombra que desaparecía, ¿no? Algo así decía, ¿no? Y decía de que cuando un lector lee eso, va a pensar automáticamente que es una novela de misterio, porque el género ya generó una idea, válgame la redundancia, el género generó una idea, ya generó unos elementos y una idea de qué es una novela de misterio, que cuando uno lee esa frase automáticamente piensa que es una novela de misterio, ¿no? También da un ejemplo de, por ejemplo, los obituarios, los elogios y los epitafios, que todos son géneros literarios que tratan sobre la muerte, pero con objetivos distintos. Los elogios y los epitafios, por ejemplo, se usan para expresar emociones, cuestiones más personales, donde el obituario es un género que no está tan interesado en ser tan personal o tan emocional con el muerto, ¿no? Es más como de informar que ha muerto alguien, ¿no? Son géneros literarios que tratan el mismo tema, pero lo tratan con cualidades distintas y con objetivos distintos, ¿no? Y por eso son, a pesar de hablar de lo mismo, son géneros distintos, ¿no? Lo que estamos hablando hace rato, hay muchos juegos de terror, pero no todos los juegos de terror son survival horror, ¿no? Porque hay diferencias entre sí. Uno también podría reducir, por ejemplo, otro ejemplo que podemos tomar que no sea de videojuegos, es las reseñas, el análisis y la crítica, que son géneros distintos de periodismo y de literatura, pero que hablan de cosas distintas. La reseña busca una mirada general y objetiva de los elementos de una obra, ¿no? Es como el explicarte qué es X cosa, ¿no? Y la razón por la que está escrito así es porque el objetivo aquí es dar una idea, informar a la gente para posibles públicos que les puedan interesar la obra, ¿no? Después está el análisis. El análisis es un texto más académico, que lo que busca es dividir la obra en sus elementos y dar una observación profunda de cada uno de estos elementos o de un elemento en específico, ¿no? Por ejemplo, un video que hable de James Sunderland de Silent Hill 2, ¿no? Eso sería un análisis, ¿no? Y después está la crítica. La crítica ya es un texto que busca hacer un juicio sobre una obra. Ya aquí ya no, la idea no es tanto dar una idea general de esto, tampoco es dar una mirada profunda sobre un elemento de la obra, sino es dar un juicio de si la obra es buena o mala.
así, empezar. Son textos, los 3 textos hablan sobre obras literarias o de cine, lo que tú quieras, sobre videojuegos, pero buscan cosas distintas. La reseña busca acercar a la gente al producto, a los interesados al producto, y por ende tiene una serie de cualidades que se acomodan a su objetivo, ¿no? El análisis tiene el objetivo más como de dar una observación más a profundidad de un elemento en específico, y por eso es que tiene esas cualidades que tiene ese género, y la crítica busca hacer un juicio, ¿no? Por eso, debido a ese objetivo, es que se generan una serie de elementos que comparten en común cualquier texto de estos géneros, ¿no? Y entonces cuando volvemos a los videojuegos, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, de que los géneros de los videojuegos son más raros, porque por ejemplo, Call of Duty, Titanfall 2, otro juego podemos mencionar, Doom 1, son 3 juegos first person shooter que tú le dices a alguien que son que claramente son el mismo género, mejor dicho, pero que no se juegan igual, no dan la misma sensación. También podemos sacar Counter-Strike, ¿no? Entonces tenemos ahí 4 juegos que no son no son la misma idea, no son la misma, no son las mismas sensaciones que te generan, no hay diferencias de gameplay y de diseño, ¿no? Pero son el mismo género, ¿no? Entonces que uno se pregunta, ¿no? Entonces ¿cómo puede ser que estos juegos sean del mismo género a pesar de sus diferencias? Y por un lado están los subgéneros, ¿no? Que son como estas ramas que se van creando conforme los géneros evolucionan, que son los subgéneros, donde agarran los elementos principales y los objetivos más básicos del género principal y buscan cómo arreglar esos elementos de una manera distinta para generar algo nuevo, ¿no? Un ejemplo que voy a agarrar también ahorita es el del plataformero, porque creo que el plataformer es el género más sencillo de explicar y de... Bueno, el plataformer y el first person shooter creo que son los géneros más sencillos de explicar en cuáles son sus elementos y cuáles son sus objetivos en común, independientemente del subgénero, ¿no? O sea, el first person shooter es cualquier juego que se pueda considerar un shooter y que sea en primera persona es un first person shooter. Ahí es después la cuestión de qué es un shooter, pero pues eso también es fácil de responder. Es un juego en el cual el jugador principalmente ataca a una serie de enemigos con un arma de largo alcance con la cual tiene que apuntar a dichos enemigos para darles, ¿no? Y defenderse así, ¿no? El plataformero, como se puede definir, pues es un género en el que un personaje tiene que moverse de punto A a punto B, saltando entre plataformas y esquivando obstáculos, ¿no? Y curiosamente, a pesar de tener una descripción tan sencilla, tanto el first person shooter como el plataformero tienen una serie de subgéneros y evoluciones que hacen que estas ideas tan simplistas de cómo definirlos se vuelven más complicadas, ¿no? Vamos a tomar el plataformero como principal ejemplo, por ejemplo, porque creo que así lo quise, ¿no? Y por ejemplo tenemos, o sea, por un lado tenemos el plataformero clásico, el Super Mario Bros. Normal de toda la vida, ¿no? Que es Mario, pues se mueve de manera horizontal de izquierda a derecha para llegar al final del nivel y ya así continuar, ¿no? Puede saltar sobre los enemigos para eliminarlos, si es que puede, porque hay enemigos que no les puede hacer eso. Tiene que evitar tanto los enemigos como a ciertas trampas y ciertos vacíos y ciertas cosas, ciertos obstáculos del nivel, y tiene que saltar entre diferentes plataformas para llegar al final del nivel, ¿no? Simple, sencillo de explicar. Y uno pensaría, entonces todos los plataformas van a ser así, ¿no? Porque esta es como la idea más básica del concepto, ¿no? Pero después uno va a los subgéneros y por ejemplo va al plataforma en 3D,
Y entonces el hecho de que el juego ya sea en 3D ya cambia mucho de cómo se juega, ya cambia mucho de lo que se busca, ¿no? Ya cambia mucho de todo, ¿no? Y entonces, ¿qué se genera? Se genera un juego que ahora todavía tiene ese objetivo de llegar de punto A a punto B, pasando entre plataformas, esquivando obstáculos, pero debido a la nueva perspectiva se generan otras maneras de tratar el mismo tema, ¿no? Se generan nuevos obstáculos, se generan nuevos movimientos y nuevas maneras de tocar el mismo eh, género del plataformero, ¿no? Y incluso se generan nuevos subgéneros como el Collectathon, que es como un plataformero en 3D que no solamente tiene objetivo el llegar a punto B, sino que es de punto A tienes que ir encontrando una serie de objetos para poder tener acceso al punto B, ¿no? Entonces tienes que coleccionar esos objetos para ya avanzar en el juego, ¿no? Y entonces ya es un juego distinto a Super Mario Bros. ¿No? Ya yo, por ejemplo, Yooka-Laylee, que es un Collectathon de 2000, ay, no me acuerdo, 2015, 2019, no me acuerdo, que es otro animal diferente a Super Mario Bros. Pero a pesar de que son juegos completamente distintos, tal vez no tanto, pero a pesar de que son juegos muy distintos entre sí, son parte del mismo género. Tanto Yooka-Laylee como Super Mario Bros. Como Super Meat Boy, como lo que tú quieras. Ya no hablemos del Metroidvania, o sea, estos también en su mayoría son plataformeros. A pesar de que no sean, a pesar de que no tengan el mismo objetivo tan claro de ir de punto A a punto B, porque eso ya no es, por lo menos en los Collectathons todavía se mantiene esa idea de ir de un punto al otro, nomás de que se complica debido a que tienes que obtener una cierta cantidad de objetos. Ya en el Metroidvania eso ya no existe, porque la idea aquí es explorar un gran lugar, conseguir habilidades para ir desbloqueando nuevas áreas de ese gran lugar y así ir pues completando el mapa completo, ¿no? O sea, esa es la idea del Metroidvania y siguen siendo, a pesar de que la idea básica ha sido cambiada mucho, siguen siendo parte del mismo género, porque se mantienen ciertos elementos en común, ¿no? Se mantiene la cuestión de que hay un movimiento vertical, que es el salto, se mantiene la cuestión de que hay plataformas, se mantiene la cuestión de que hay que esquivar esto, de que hay que llegar a ciertas cosas, ¿no? Tal vez en el caso de Metroidvania ya no es un punto A, un punto B, pero sí tienes que ir recorriendo plataformas para conseguir una llave o para conseguir una habilidad nueva, para ir explorando más lugares, ¿no? En el Collectathon tienes que saltar estas plataformas para conseguir un objeto, para, no sé, sacar las 5 mamadas para abrir la puerta de chingas a tu madre, no sé, güey. Y por ejemplo ahí también se generan otras preguntas, ¿no? O sea, si hay tantas variaciones del género de plataformeros, ¿por qué un juego como, no sé, Amnesia, que tiene secciones en las que tienes que saltar de plataforma en plataforma, por qué ese no es un plataformero? Y entonces es que uno se pone a ver estos juegos y dice, o sea, sí, Amnesia tiene una parte en la que tienes que saltar de cosa en cosa para que no te coma un monstruo del agua, pero es que eso no es el punto del juego, eso es una pequeña, mínima parte de Amnesia, no es el punto central. Y por otro lado, los plataformeros, independientemente si estamos hablando de Yooka-Laylee, estamos hablando de Super Mario Bros., estamos hablando de Super Meat Boy, estamos hablando de Hollow Knight, ¿no? Todos estos juegos siguen teniendo una cosa de que hay este aspecto de que la plataforma, el saltar de plataforma en plataforma es una parte esencial y principal del juego, es en lo que se basa gran parte del juego, ¿no? Entonces, a pesar de que son juegos distintos, como siguen manteniendo estos elementos en común y siguen manteniendo como idea central del diseño y del gameplay del juego la idea de saltar plataformas, de moverse vertical y horizontalmente, entonces siguen siendo parte del mismo juego, ¿no? Por otro lado, un juego que tenga una sección de plataformeo no lo hace necesariamente un plataformer, a menos de que sea una parte esencial de su diseño, ¿no? A menos que las
cualidades del plataformero son partes principales o centrales de todo esto, ¿no? Entonces, ya que tenemos una idea de cómo vamos a intentar construir esta idea de género, vamos a dar una pequeña historia breve del survival horror antes de entrar a los elementos en común. Durante los años 80 ya se exploraba la temática del horror en los videojuegos, ¿no? O sea, ya habían desde aventuras de texto como Hunt the Wumpus o Mystery House allá por los 1900, por ejemplo Mystery House de 1980, ¿no? Hunt the Wumpus es de 1973, ¿no? O sea, y ahí se está hablando de juegos que tienen elementos de terror. También está Monster Maze, que es como un juego en el que te persigue un monstruo y te tienes que escapar. También hay juegos como Castlevania o Splatterhouse, que aunque no son definitivamente survival horror, son juegos que sí que tienen esta cuestión de agarrar elementos del género del terror y pasarlos al videojuego, ¿no? Después están también los juegos licenciados de películas de terror como Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Halloween, La Masacre en Texas, o sea, pero ninguno de estos juegos son survival horror, ¿no? Esto vendría después, o tal vez antes. Aquí es donde viene un gran problema, ¿no? O sea, por ejemplo, Hunt the Wumpus, que es la aventura de texto que mencioné anteriormente, es considerada por algunos como uno de los primeros survival horrors, porque es un juego en el que tienes que cazar una criatura rara y si no la cazas a tiempo te come, ¿no? Entonces tienes una cantidad limitada de flechas para tirarle a este monstruo, y hay como toda esta cuestión de no sabes de dónde viene, y hay una cuestión como de tensión, ¿no? Entonces hay gente que dice que Hunt the Wumpus es el primer survival horror, ¿no? Pero después hay gente que dice que no. El primer survival horror es el RPG en 2D de acción de 1989 de Shiryu Sensen War of the Dead, que es un juego que tiene también ese elemento de de tener que administrar unos recursos escasos y pequeños, ¿no? Pero aparte de eso tiene el aspecto de exploración, y aparte tiene otra cosa, y es de que este juego es abiertamente, tiene una ambientación y una narrativa de terror, ¿no? Entonces por eso mucha gente considera como que el primer survival horror, ¿no? Después hay gente que también, que por otro lado apuntan a Haunted House y Uchujousen Nostromo, Haunted House de 1982 y el Nostromo de 1981, porque no voy a decir otra vez ese nombre en japonés porque yo no sé hablar japonés, que son juegos en los que, por ejemplo, también está esta cuestión de personaje vulnerable que no se puede defender de los enemigos y de administrar un recurso escaso. Por ejemplo, en el Nostromos el personaje tiene que ir administrando una serie de objetos que le sirven para abrir puertas mientras intenta esconderse y escapar de un monstruo que lo persigue, ¿no? Otro juego, un juego de acción que también es considerado como importante para toda esta evolución de su valor, es An Attack de 1983, que es un juego de acción y exploración en el que a tu novia o a tu novio, dependiendo de qué personaje escojas, lo secuestran unas hormigas gigantes y lo tienes que ir a rescatar, ¿no? Hay también esta cuestión de administración de recursos escasos, buscar llaves, que también tanto Nostromos como Haunted House como War of the Dead tiene ese aspecto de buscar llaves para desbloquear nuevas áreas del juego. Pero los juegos que tal vez sí se han vistos de manera más común como los abuelos del survival horror son Project Firestar de 1989 y Sweet Home también de 1989, ¿no? Project Firestar es como un juego de acción y aventura en el cual te encuentras en una nave espacial y hay como una serie de aliens que nomás puedes ver, que se hacen como invisibles. Más o menos así lo entendí. No he tenido oportunidad de jugar ese juego, pero lo que tiene este juego era de que tenía por un lado las cámaras fijas hasta cierto punto, ¿no? El uso, tanto Sweet Home como Firestar tienen como ese aspecto de tener diarios para contar parte de su historia y de su lore,
Prey Firestar tiene cutscenes, creo que también Sweet Home, y tienen este aspecto de tener pocos recursos, ¿no? En ambos juegos tienes una cantidad pequeña de los recursos para poder sobrevivir en esto, ¿no? En Prey Firestar tu arma tiene poca munición, tienes poco botiquines, ¿no? Y lo mismo con Sweet Home, ¿no? Y tienes que aparte ir intentar que no se muera ninguno de tu equipo, ¿no? Sweet Home es un RPG por turnos, pero que sí tuvo mucha importancia en el desarrollo de, por ejemplo, Resident Evil, que, o sea, muchos elementos de Resident Evil están en Sweet Home, ¿no? Y pues es que ambos juegos tienen ese aspecto, tienen una ambientación de terror, tienen recursos escasos, tienen personajes vulnerables contra monstruos muy muy fuertes, ¿no? Y pues eso, ¿no? Eso sería como la prehistoria del survival horror, ¿no? Ya después vienen los juegos que ya genuinamente serían vistos como los primeros survival horrors, que son Alone in the Dark de 1992 y Resident Evil de 1996. Resident Evil, de hecho, sería el juego más importante de esto por varias razones. Entre ellas, es el que lanzó a la popularidad internacional al género de survival horror. Es un juego que le dio el nombre de survival horror porque así venía descrito en la caja de Resident Evil como un survival horror. Fue el juego que tomó los elementos de Alone in the Dark, de Sweet Home y de todo esto para darles cohesión. O sea, agarró estos elementos y hizo que, por un lado, le quitó un poquito de la bullshit de Alone in the Dark. O sea, genuinamente a mí me gusta ese juego, pero si alguien lo ha jugado sabe de que ese juego tiene mucho diseño obtuso. Resident Evil lo que hizo es que agarró lo que hicieron tanto Sweet Home como Alone in the Dark y le quitó todo lo que no iba a funcionar. Quitó el combate por turnos de Sweet Home, quitó el diseño obtuso de Alone in the Dark y tuvo un trabajo más trabajado, un poquito más pulido, ¿no? Y entonces es por eso que Resident Evil es importante, no porque sea el primero en hacerlo, sino es que es el primero en hacerlo de una manera que es disfrutable para un gran número de gente, ¿no? Ya después de Resident Evil ya vienen todas las copias y vienen todas las IPs importantes, ¿no? Como Dino Crisis o Silent Hill, ¿no? Bueno, ya con esa pequeña clase de historia vamos a continuar con los elementos de gameplay y diseño de los survival horror, ¿no? No importa si hablamos de Alone in the Dark o si hablamos de Resident Evil o Amnesia, lo que tú quieras, hay elementos que comparten todos estos juegos en común entre ellos, ¿no? Y ciertas cuestiones de diseño que también comparten entre sí, ¿no? Y finalmente ahí es donde nosotros nos vamos a decirlo, ¿no? Bueno, los elementos en común que tienen en cuestiones tanto de diseño como de gameplay, estos distintos juegos, independientemente de qué época sean o qué subgéneros sean o qué cuestión sean, serían los siguientes: el personaje vulnerable, administración de recursos escasos, exploración de escenarios amenazantes, estética narrativa de terror, resolución de puzzles y recolección de objetos clave. Ahora vamos a explicar un poco cómo funcionan estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el personaje vulnerable básicamente es importantísimo para el survival horror. Tiene que ser el protagonista o el personaje que va a controlar el jugador por gran parte del juego. No puede ser un héroe de acción, no puede ser un personaje de caricatura, tiene que ser algo un poquito más realista, algo con un poquito más de severidad. O sea, tiene que haber una ilusión de que es más severo si muere, es más severo si recibe daño. Y tal vez para explicar cómo funciona esto me gustaría tomar algunos ejemplos de otros juegos y cómo ellos manejan a sus personajes jugables, ¿no? Por ejemplo, tomemos de ejemplo los FPS tipo boomer shooter como Doom, ¿no? En el primer Doom el jugador debe sentirse imparable, pero también tiene que sentirse como ese marín humano que se enfrenta a estas hordas de demonios, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto balance
entre el poder que quiere el juego que siente el jugador y el poder que deberían sentirse de los demonios, ¿no? Entonces, para generar esa ilusión, esa fantasía de juego, lo que hace Doom es simplemente decide hacer un par de cosas. Entre ellas hace un personaje extremadamente rápido y con muchas armas, ¿no? Armas con diferentes cualidades, ¿no? Entonces de esta manera te dan un arma para cada tipo de enemigo, te dan una velocidad con la cual puedes esquivar muchos de los ataques que te lancen, y entonces así ya te dan las herramientas para que tú te puedas creer eso de que eres el Supermarine que va a acabar con los demonios, ¿no? Pero también tiene que generarse esta idea de que los demonios son peligrosos. Si los demonios no son peligrosos, entonces la fantasía de ser el más cabrón desaparece, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para hacer eso? Pues por un lado hacen que estos demonios, dependiendo de cuál enemigo sea, tomen un poquito más de daño, como por ejemplo el Cacodemon, que toma un chingo de daño y aparte hace mucho daño también. Y que el personaje jugable, el Doomguy, es bastante débil, o sea, no puede tomar mucho daño, o sea, es rápido y tiene muchas armas con las cuales hacer daño, pero tampoco puede recibir mucho daño, y finalmente así se genera, así es como mantienen esa ilusión, esa fantasía, ¿no? Otro ejemplo que podemos tomar son los juegos de peleas con los personajes grapplers, por ejemplo T-Sock de King of Fighters, ¿no? En estos juegos hay diferentes arquetipos de personaje, porque la idea es tener un roster lleno de personajes como, no sé, está el, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba este tipo de personaje, pero es como Ryu, que son como estos personajes que tienen como un kit muy balanceado. Tienen un proyectil y tienen una serie de ataques que pues funcionan, ¿no? También están los owners, que son los personajes que tienen que lanzan ataques de distancia, ¿no? O los que me gustaría enfocarme son los grapples. Los grapples, la razón por la que me quiero enfocar tanto en grapples como en los personajes de boomer shooter es porque estos son fantasías de poder, ¿no? Son personajes fuertes, y entonces tal vez así podríamos hacer el contraste con el personaje de survival horror, que va a ser un poquito más débil, más vulnerable, ¿no? El grapple en los juegos de peleas, como por ejemplo T-Sock de King of Fighters, son personajes que la fantasía es que son tipos muy grandes, muy fuertes, o sea, de que les pegas y casi no reciben nada de daño, y de que son tan fuertes que también ellos pegan y pegan muy duro, ¿no? Pero para balancear el juego y que no se sienta tan injusto, pues finalmente hacen a estos personajes normalmente un poquito más lentos que otros, ¿no? Y un poquito de sus habilidades fuertes son las de agarre, ¿no? Las de hacerles llaves a sus enemigos, ¿no? Entonces son personajes un poquito complicados de manejar. Pero hasta cierto punto esa falta de movilidad también ayuda un poquito a fortalecer la fantasía de que eres un güey mamado que pues hace un chingo que das un golpe y le mandas con San Pedro, ¿no? O sea, finalmente ese aspecto tanto de daño como de resistencia como de lentitud genera un cierto balance que no solamente hace que el juego no sea muy fácil o muy difícil, sino que también genera de que te creas que eres el cabrón con los músculos, que por supuesto que no vienen de esteroides. Y pues eso funciona también. Y por otro, vamos con otro personaje. De hecho, ya mencioné que el Doomguy es un personaje muy vulnerable, pero que se siente como una fantasía de poder debido a que tiene un gran arsenal de armas y porque se mueve muy rápido, ¿no? Entonces independientemente si eres muy débil, no importa, porque puedes esquivar los ataques de tus enemigos y aparte tienes muchas maneras de cómo contestarles, ¿no? Pero por otro lado, si hablamos de otro personaje vulnerable, pero que no representa el tipo de vulnerabilidad que es el personaje de survival horror, sería por ejemplo el protagonista de Super Meat Boy, que muere de un ataque, no importa si es de un enemigo o si es de una trampa, cualquier cosa que le haga daño lo mata de un ataque, de un golpe. Entonces es un personaje muy vulnerable, ¿no? Pero definitivamente Super Meat Boy no es un survival horror, es un plataformero de precisión.
Y aquí es donde viene la fantasía de ese juego. La fantasía de ese juego es ponerte niveles chiquitos con una serie de saltos y de obstáculos que tienes que evitar de una manera muy precisa, de que el menor error y ya tienes que empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces esa es la fantasía, esa es la idea, ese es el objetivo del juego, ¿no? Entonces para lograr que esto funcione, entonces el personaje sí tiene que ser débil para que entonces el juego se sienta desafiante, ¿no? Y aparte, pero para que el juego tampoco se sienta tan injusto, también te tienen que dar un poco de movilidad, un poquito de velocidad y de control, ¿no? Sobre los movimientos del personaje. Entonces para esto, el personaje de Super Meat Boy, a pesar de su poca tolerancia al dolor, es muy rápido, puede saltar grandes distancias y también tiene buen control en el aire. Y también el jugador puede modificar un poquito qué tanto salta dependiendo de varias variables, como como si estabas corriendo o si estabas presionando una tecla o algo así, ¿no? Entonces el personaje de Super Meat Boy tiene muy buen control de su cuerpo y de sus movimientos, ¿no? Entonces no importa que el tipo es débil, porque tienes un control tan bueno de sus movimientos que esos saltos precisos no se sienten tan dolorosos como por ejemplo en un juego como Castlevania, donde también te pide un poco de precisión, pero el personaje, tienes muy poco control sobre el personaje en sí, así que se generan momentos en los cuales te frustras un poco de caerte tanto en el mismo lugar, cosa que no pasa en Super Meat Boy porque de nuevo tienes tanto control del personaje que si te mueres ya, muchas veces es más bien por tu culpa y siempre hay como una manera de solucionar el problema, ¿no? Y entonces volvemos al survival horror y ahí es donde nos encontramos la diferencia del protagonista de un survival horror, porque igual que el Doom Guy o Super Meat Boy, el protagonista de survival horror es pésimo para tomar daño. El daño es terrible para él, pero hay una diferencia. La diferencia es que a diferencia de... qué listo, ¿no? Bueno, dejando eso de lado, la diferencia es que Super Meat Boy tiene control de su cuerpo, tiene control de su movimiento muy bueno. O sea, puede manejarse muy bien en el aire, puede saltar muy alto o puede saltar muy cortito, puede correr o puede caminar, ¿no? O sea, tienes control sobre cómo se mueve. Y el Doom Guy, pues corre muy rápido, ¿no? El protagonista de Survival Horror, aunque puede correr, o corre muy poco porque se cansa, o corre muy lento. Entonces eso genera como, por un lado, el sentido de que tus movimientos también muchas veces, en algunos Survival Horror, debido a los controles de tanque, se ven un poquito mermados, ¿no? No son tan precisos, ¿no? A diferencia de un juego como Doom, donde tienes muchas armas y mucha munición, en un juego como el Survival Horror tú no tienes tanta munición, tienes muchas armas. No, empiezas con pocas armas, puede que consigas más armas. Bueno, también está la cuestión de hay combate en el juego. Si hay combate en el juego, entonces tienes muy pocas armas al principio y chance tienes un poquito más de armas al final, pero siempre tienes poca munición para las armas. Y si no hay combate en el juego, pues ya te chingaste, güey. O sea, vas a tener que intentar esconderte del enemigo, ¿no? Entonces está ese aspecto, ¿no? No hay una fantasía de yo contra todos, no hay una fantasía de yo soy el más chingón. La fantasía del personaje de Survival Horror es una persona normal en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? La persona equivocada en el lugar equivocado. Esa es la fantasía del survival horror, la idea de alguien que no debe estar ahí y ahora tiene que intentar sobrevivir contra enemigos que lo superan por bastante, ¿no? Otro aspecto es que el protagonista de survival horror no puede tomar mucho daño, no es un grapple de un juego de peleas, es un tipo normal y se enfrenta a monstruos o asesinos, entonces estos tipos lo matan de un par de golpes, ¿no? Entonces todo esto genera una idea de que este tipo no es la persona más fuerte, no es la persona más eficiente en combate o para la situación en la que se encuentra. Es un personaje que está fuera de su área. Incluso con personajes en los que te dicen de que el güey es como un militar. Normalmente son militares entrenados para
lidiar con otros humanos, no contra aliens o monstruos del abismo, criaturas Lovecraftianas o representaciones de la culpa, ¿no? Entonces esa es la idea de un pez fuera del agua, la idea de alguien que no está preparado para la situación en la que se encuentra, ¿no? Esa es la fantasía del protagonista de Survival Horror. Tiene que sentirse como que casi que todo está en su contra, que tiene pocas probabilidades de ganar, pero existe la posibilidad de que gane, la posibilidad de que sobreviva, ¿no? Porque esa es la parte, porque por eso se llama Survival Horror, porque lo interesante es saber si este programa va a sobrevivir, ¿no? Otro elemento que también tiene que ver con lo de sobrevivir y que también es importante es la administración de recursos escasos, ¿no? Esto es bastante sencillo de entender, ¿no? O sea, básicamente en cualquier survival horror hay una serie de objetos o ítems que ayudan al jugador a hacer más sencilla la tarea de sobrevivir dentro del juego, pero estos objetos o tienen un uso limitado o tienen un uso limitado y un número también limitado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, por ejemplo, digamos que tienes una lámpara para iluminarte en el juego y tiene unas baterías, ¿no? Entonces hay una cantidad pequeña y finita de baterías en el nivel y aparte la batería dura muy poco, ¿no? Entonces tú tienes que administrar la luz, o sea, cómo manejas la linterna, ¿no? O si tienes por ejemplo, no sé, una pistola, la munición de la pistola va a ser muy pequeña, ¿no? Y entonces tienes ¿cómo decirlo? O sea, hay un nivel finito de cargadores de pistola en el nivel o en el escenario o lo que tú quieras, y hay una cantidad, y esta es otra cosa importante, si hay combate en el juego, normalmente va a haber una cantidad más grande de enemigos de la que hay de munición, porque esa es la idea es, tienes una pistola, ok, tienes balas, ok, pero las balas que tienes nunca van a ser suficientes para acabar con todos estos enemigos, ¿no? Entonces tienes que pensar si vale la pena luchar contra ellos, ¿no? Y ahí es donde se genera todo esto, ¿no? Toda esta tensión, que es muy diferente a lo que pasa en Doom, porque en Doom también hay una cuestión de administración de recursos, pero es distinta en el sentido de que es muy poco probable que te quedes sin balas en Doom, y normalmente si te quedas sin balas en Doom es porque te sentiste muy vergas y te la pasaste disparando a lo pendejo, pero o sea, mientras no hagas eso, o sea, nunca te quedas sin balas en Doom, ¿no? Y por otro lado, en los survival horrors, tú nunca tienes suficientes balas para lidiar contra los enemigos, tienes que pensarlo, ¿no? O cuando no hay enemigos, cuando no hay combate, mejor dicho, cuando no hay combate en el juego, entonces lo que tienes que administrar ya son cosas como baterías o objetos curativos, objetos curativos también los tienes que administrar en juegos con combate, ¿no? Pero todas estas cosas son elementos que te ayudan, son herramientas que te ayudan a aumentar tus probabilidades de sobrevivir el terror, el horror, ¿no? Esa es la idea. Y por eso los tienes que administrar, ¿no? Porque si te los acabas, entonces son cosas que ya no puedes hacer. Si te acabas todos tus objetos curativos, ya son heridas que si después en una parte más adelantada en el juego te hacen mucho daño y tienes que curarte, pero no tienes nada con que curarte, eso ya es tu pedo, güey. O si necesitas munición para un jefe, pero la gastaste todo a lo pendejo, eso ya es tu pedo, güey. Y si tenías, si quieres iluminar un área, pero te gastaste toda la batería, eso también es tu pedo. Finalmente esa es la idea. La idea es estos ítems, estas herramientas son útiles, te ayudan a lidiar con diferentes obstáculos del juego, ya sea de nuevo heridas, enemigos, obscuridad, trampa, lo que tú quieras, te ayudan a lidiar con esos obstáculos, pero al usarlo te estás gastando la utilidad de eso, ¿no? Y entonces si se acaba, tienes que buscar más.
pero tú no sabes si va a haber más, porque ese es el punto. Ese recurso es muy escaso, es muy finito y no es muy común, ¿no? Eso es un elemento importante del survival horror. Tienes que administrar tus recursos, no importa qué recursos estamos hablando, los tienes que administrar, ¿no? Después está la exploración de escenarios amenazantes, ¿ok? Y en una parte en la parte anterior, no sé si lo mencioné, pero decía por qué, por ejemplo, para mí Five Nights at Freddy's no es un survival horror, ¿no? Para mí Five Nights at Freddy's no es un survival horror porque no tiene exploración. La exploración en un survival horror es importante porque es el momento en el que el jugador se pone en peligro. El jugador tiene que explorar todos estos escenarios y tiene que meterse a cuartos y subir escaleras y ir al ático e ir no, tiene que explorar los cuartos del escenario, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo anterior, la vulnerabilidad y los recursos escasos. Tú vas a explorar estos lugares tanto para conseguir piezas de un puzzle, objetos, recursos, ¿no? Como objetos curativos o munición, o para ver si encuentras la salida, ¿no? O sea, finalmente tú vas a explorar todo esto, ¿no? Vas buscando, ¿no? Pero tú no sabes hacia dónde tienes que ir, tú no sabes dónde es el camino correcto, ¿no? Entonces tú puedes entrar a un cuarto y de la nada, ¿no? Sorpresa, hay zombies aquí, ¿no? Entonces tú estás como de, me regreso, o mejor me peleo con los zombies y veo si hay un objeto importante aquí, o qué tal si hay un objeto que necesito para continuar, o qué tal si hay un objeto como munición, algún recurso necesario, ¿no? Esa es una parte importante, porque es la parte en la cual el jugador al explorar se pone a su personaje en peligro, ¿no? Eso se fortalece esa idea de supervivencia, ¿no? Porque estás haciendo, por así decirlo, una apuesta con tu vida de ver si al entrar a tal cuarto o caminar por cierto lugar o luchar contra cierto enemigo en cierto espacio consigues algo a cambio, ¿no? Y es posible de que no consigas nada, de que te fuiste a tal lugar, gastaste la batería de tu cámara, y no conseguiste nada. No conseguiste nada. Gastaste un recurso y no conseguiste nada. Y eso es parte importante del survival horror. Que a veces no consigues nada, que a veces tomas un riesgo, superas el riesgo y no consigues nada. Porque eso te hace pensar si vale la pena o no. Entonces tienes que calcular cuándo tomar un riesgo y cuándo no. Y eso ayuda a la tensión, ¿no? Eso ayuda al terror del juego, ¿no? Y por eso Five Nights at Freddy's, por ejemplo, para mí no es un survival horror porque no está ese aspecto de exploración. El jugador siempre se encuentra en el mismo lugar. Es un juego de administración de recursos, eso sí no te lo va a quitar. Y es un juego de terror, eso tampoco se lo va a quitar. Pero no es un survival horror porque no tiene la exploración, ¿no? Porque no tiene ese punto de poner el pellejo ahí a ver si encuentras baterías, ¿no? Ese aspecto para mí es importante, ¿no? Estética y narrativa de terror. Esto es más sencillo, este es el más sencillo de todos. O sea, básicamente para que un juego de survival horror tiene que tener lo anterior que lo hace un survival, por personaje vulnerable, escasos recursos, exploración. Eso lo hace un juego survival. Y lo que la da el horror, el horror de survival horror es estética y narrativa de terror o de horror, ¿no? O sea, básicamente que el juego tenga una trama que tenga que ver con el horror, tenga un escenario, una estética, una música, unos diseños que hablen también desde ese punto y que tenga la intención de asustar al jugador, ¿no? O de ponerlo nervioso, o de ponerlo incómodo, pero que tenga esta cuestión como de terror, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para que sea un survival horror, porque después la gente dice cosas como de, bueno, pero Minecraft es un survival horror. Es que la otra vez yo estaba jugando y me dio mucho miedo, porque me estaba quedando sin... Yo no juego Minecraft, yo no sé qué chingados hacen en ese juego.
Pero sí he escuchado gente que dice que si Minecraft es un survival horror porque a veces les da miedo cuando están en una mina o alguna mamada así, es como de no, no, porque aunque tenga sus momentos de terror, Minecraft no tiene como objetivo principal darte miedo, y la estética no es de terror y la narrativa no es de terror, entonces no es un survival horror, ¿no? Resolución de puzzles y recolección de objetos clave. Este es también otro aspecto muy sencillo de explicar del survival horror. Y se conecta con lo de la exploración. Para continuar en la historia, muchas veces los survival horrors te van a pedir que busques una llave para abrir una puerta, o te van a pedir que resuelvas un puzzle. Entonces aquí, por un lado, los puzzles lo que buscan es de que te cambian un poquito el chip, te cambian un poquito el ritmo del juego y te permiten tener un momento un poquito más introspectivo, ¿no? Por otro lado, la recolección de objetos, o a veces también te piden que recolectes un objeto para solucionar un puzzle, pero el punto es de que esa parte de recolección de objetos clave, eso también es un incentivo para que el jugador se vaya a explorar el escenario y se ponga en peligro, ¿no? Finalmente todos estos elementos se combinan entre sí para generar una cuestión en la cual el jugador tiene que estar constantemente jugando una cuestión de poner el pellejo y de intentar sobrevivir con poco, ¿no? Porque eso también es otra cosa, ¿no? Ahora vamos con el objetivo principal del survival horror y su diferencia de otros juegos de terror, ¿no? El objetivo principal del survival horror es obviamente crear miedo y tensión al jugador, lo cual también lo generan otros juegos, no te voy a mentir, ¿no? Y finalmente esta cuestión de el personaje tiene que sobrevivir, pues también se pueden decir otros juegos de terror. O sea, Doom 3 también tiene objetivo de que sobrevivas. Entonces, ¿qué hace diferente el survival horror de otros juegos de terror, no? Si te has dado cuenta, lo que lo hace diferente es este aspecto de nunca estar seguro de cuál es la opción correcta o la opción óptima, de siempre estar más en el lado de estar a punto de perder que estar a punto de ganar, de ser muy vulnerable ante lo que te encuentras y tener que tomar decisiones en base a lo que tienes, ¿no? A los recursos que tienes, ¿no? Hay una cuestión, lo importante es la administración de recursos, la vulnerabilidad, la exploración de escenarios, todo lo que mencioné anteriormente son como las cosas que lo hacen distinto en cuestión de elementos, pero estos elementos todos sirven para generar un balance en el cual se crea una interesante, ¿cómo explicarlo? Se genera como esta sensación de que tu personaje tiene todas las de perder, pero que si tú sabes jugar bien tus cartas, puede que salgas vivo de esto, ¿no? Hay una actitud de que tienes un nivel de acción sobre lo que va a pasar. Tienes, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Tienes como tienes un poquito de control, tienes muy poco control sobre qué va a pasar, pero tienes control. Tienes un poquillo de control, tienes un poquito de eso, ¿no? Y es por medio de eso es lo que hace al survival distinto, porque por ejemplo si agarramos un juego en el que, por ejemplo, no hay esta cuestión de administración de recursos, entonces la respuesta, si es un juego con combate, y por ejemplo en los survival horrors con combate, las situaciones de que el combate no es la opción más factible, no es la mejor opción, la más práctica, ¿no? Esto por varias razones, entre ellas el hecho de que el combate no es muy cómodo, el hecho de que las armas melee, por ejemplo, te dejan abierto a que se acerque demasiado el enemigo y te haga daño. Las armas de fuego tienen poca munición, entonces el combate es una opción, pero una opción que a veces no conviene tomar, ¿no? Por otro lado, en juegos de acción terror, el combate sí tiene que generar estrés y sí tiene que generar un cierto nivel de terror, pero nunca hay una razón para no entrar en combate. Por ejemplo, Dead Space 2, nunca hay una razón para no atacar a los necromorfos, porque cuando tú matas a un necromorfo te puede dar munición,
te puede dar dinero, te puede dar botiquines, ¿no? Te puede dar más recursos para seguir sobreviviendo, ¿no? Nunca existe esta cuestión de me conviene luchar contra este necromorfo, no existe esa pregunta en Dead Space 2, ¿no? Hay juegos donde también te dan cosas los enemigos, pero siguen siendo survival horrors porque te dan muy pocas cosas o a veces no te dan cosas, ¿no? Por ejemplo, Curse the Eye of Isis, que es un juego así como de un survival horror así como de momias. A veces atacar ciertos enemigos te da algunos recursos, pero no es asegurado, a veces no te dan nada, ¿no? Entonces ese es un aspecto que yo considero que diferencia bastante un juego como Dead Space de un juego como Curse the Eye of Isis o Resident Evil 1 o Silent Hill 1, ¿no? Es ese aspecto de el combate, a veces no vale la pena atacar a un enemigo, ¿no? Hay como también un incentivo para correr o esquivar o evitar, ¿no? Por otro lado, en el lado contrario, considero que aunque yo sí considero algunos juegos sin combate survival horror, sí considero que hay otros juegos que no tienen combate, que son de terror, pero que yo no considero survival horror, ¿no? Por ejemplo, juegos que yo considero que son survival horror incluso cuando no tienen combate serían, por ejemplo, no sé, Amnesia, White Day, Echo Knight, tal vez Chance Outlast, pero no estoy tan seguro porque tiene unos errores de diseño que Chance más de rato menciono. Pero, o sea, esos juegos los considero porque tienen administración de recursos. Hasta cierto punto tienes que tomar decisiones, tal vez no tantas como en uno que tenga combate, pero sí tienes que tomar algunas decisiones. Como por ejemplo en Amnesia tienes que ver cómo, por ejemplo, tienes estas cuestiones que te sirven para tienes estos encendedores tienes una cantidad limitada de ellos. Y no solamente tienes una cantidad limitada de ellos, sino que también... ¿Cómo puedo explicar esto? O sea, esos encendedores te sirven para prender velas y lámparas y así, ¿no? Pero hay un incentivo para no prender todas las lámparas de un lugar. Por un lado, porque son pocos encendedores, así que si te los acabas ya te quedaste sin nada, lo cual no es muy conveniente. Y la otra razón para no usar encendedores en las lámparas y en las velas de Amnesia es el hecho de que eso hace que sea más fácil verte, ¿no? Entonces hay como un incentivo para no hacerlo, pero también hay un incentivo para prender algunas velas y lámparas, porque si te quedas mucho en la oscuridad, entonces tu personaje empieza a perder la cordura, y al perder la cordura completamente, cuanto más cordura pierdes, más difícil es de controlar el personaje porque empieza a tambalearse, la cámara empieza a moverse raro, ¿no? Es complicado mover al personaje cuando tiene menos cordura, ¿no? Y cuando cae la locura como que se desploma, dejándote abierto a que un enemigo venga y te mate, ¿no? Entonces hay como una cuestión de tomar la decisión de si vale la pena prender una vela o no. O también otra decisión que se toma, por ejemplo, juegos como Amnesia o Econai o Clock Tower es Clock Tower, quién sabe, tengo mis dudas de si considerado un survival horror, pero eso es tema para otro video. Pero por ejemplo, son esos juegos en los que también está la cuestión de también toma la decisión de por ejemplo, si correr o escabullirte, porque a veces es más fácil simplemente correr a la salida y ya, ¿no? Pero otras veces conviene escabullirse, ¿no? Y también a veces tienes que pensar por qué lado moverse, ¿no? En qué ruta tomar, cuál es más eficiente, ¿no? También otra pregunta es, incluso cuando sabes a dónde tienes que ir y cómo tienes que ir, a veces también está la cuestión de, tal vez debería tomar una ruta alterna para ver si encuentro más recursos, ¿no? Este tipo de pensamientos, siento que juegos como Close to the Sun, Blair Witch, Layers of Fear, se pierde un poco. Por un lado, por ejemplo, juegos con Close to the Sun que son muy lineales, o sea, por ejemplo, se pierde un poco este aspecto de explorar para ver qué encuentras o intentar encontrar la mejor ruta para evitar a un enemigo. No existe ese tipo de toma de decisiones, ¿no? Y por otro lado, también en Close to the Sun o Blair Witch no tiene este aspecto de administración de recursos. Nunca vas a ir a un cuarto al que sabes que no tienes que ir para buscar más recursos, porque no existen, no hay las fuentes de luz son eternas, tu salud, o sea, en el caso de Blair, no me acuerdo si en Blair Witch tenía salud o no, pero si tienes se regenera, y si no, pues te mueres de un golpe. Incluso si son, sí me acuerdo de eso, te mueres de un golpe, ¿no? Entonces tampoco hay como objetos curativos que tengas que conseguir, ¿no? Entonces no hay una administración de recursos. Esa misma falta de administración de recursos significa que hay menos razones para ponerse en peligro investigando el escenario, ¿no?
que es algo que, por ejemplo, juegos como Amnesia, Echo Knight, White Day, un poquillo Outlast, pero de nuevo tiene problemas de diseño que después voy a mencionar en algún otro video, pero o sea, sí son juegos que sí te ponen en esa situación, ¿no? Y por ejemplo, aunque dije que Outlast tiene también ese problema tiene problemas de diseño, por ejemplo, ese juego también tiene otra toma de decisiones. Por un lado está la cuestión esta de cuánto usas la cámara para ver por dónde te mueves, ¿no? La visión nocturna de la cámara, ¿no? Pero otra decisión que toma el jugador en ese juego, aunque no se explore tanto debido a que Outlast, aunque me guste, tiene una pésima inteligencia artificial, un aspecto que tiene el diseño de juego de ese es cómo funcionan las puertas, y alguna decir, o sea, como que las puertas, ¿no? Que también hasta cierto punto lo tiene Amnesia, pero y es ese aspecto de que los enemigos, tú puedes usar las puertas para cubrirte los enemigos, ¿no? Pero si un enemigo ya te está persiguiendo, la puerta nomás sirve para hacer para darte tiempo, ¿no? Para comprarte un poco de tiempo, pero el enemigo eventualmente va a romper la puerta, y al romper la puerta, esa puerta es inutilizable. Entonces también las puertas son hasta cierto punto un recurso, tanto en Amnesia como Outlast, aunque yo diría más en Outlast, porque en Amnesia hay más, por un lado hay puertas indestructibles en Amnesia, no son muchas pero las hay, y por otro lado hay pocas razones para interactuar con esa parte del juego. En Outlast, por otro lado, sí hay más, la razón por la cual hay menos razones para interactuar con ese aspecto es porque los enemigos en Amnesia son muy rápidos, ¿no? Entonces si ya te cachó el güey es complicado, pero aún así sirve para comprarte tiempo, ¿no? El cerrarles una puerta en la cara, ¿no? Pero al cerrar la puerta, tanto en Outlast como Amnesia, el enemigo la va a romper, y al romperla, esa es una puerta que ya no puedes usar otra vez. Entonces también ese es hasta cierto punto un recurso, no un recurso que tiene el personaje como tal, pero un recurso que tiene el jugador en el level design, ¿no? Entonces también es algo que tiene que pensar, el jugador tiene que tomar una decisión de si cierra la puerta o mejor sigue corriendo, ¿no? Cerrar la puerta significa ganarse tiempo, ¿no? Hacer que el enemigo se tarde más en perseguirlo, pero también significa que si tiene que volver a ese lugar, entonces ya no va a haber una puerta que pueda usar para cubrirse, ¿no? Son este tipo de cosas este tipo de cuestión de administración de recursos, de toma de decisiones, lo que yo creo que hace un survival horror, ¿no? Entonces un juego en el que no te da una administración de recursos, siento que mucho de las tomas de decisiones se van haciendo menos importantes o desaparecen, ¿no? O sea, si no tienes un recurso que administrar, o el recurso que administras llega muy constantemente a ti, entonces no hay tantas dudas de qué hacer. Por otro lado, si el recurso es muy escaso y lo tienes que administrar, entonces ya tienes que pensar cómo vas a interactuar con el mundo, tienes que pensar cómo interactúas con los enemigos, y yo creo que es lo que hace un survival horror, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, y finalmente que a mí quiero explicar, o sea, como conclusión quiero dejar esto, ¿no? Cuando digo que Dead Space 2 o The Thing o otros juegos parecidos no son survival horror, o Doom 3 no es survival horror, no digo que son malos juegos, no estoy diciendo que son malos juegos de terror tampoco, simplemente estoy diciendo que no entran dentro de la categoría de survival horror debido a sus elementos de jugabilidad y de diseño. Hay survival horrors que son muy malos juegos de terror, y muy malos juegos siguen siendo survival horrors debido a sus elementos de diseño, ¿no? No es decir que un juego es survival horror y otro no es una cuestión de calidad, ¿no? Que después mucha gente malinterpreta eso, ¿no? Ser survival horror no es un sello de calidad, es una manera de referirse a un tipo de juego con un tipo de gameplay y un tipo de diseño, ¿no? Y la otra cosa que también quería decir es de que tampoco hay que ser tan herméticos, ¿no? Y digo esto porque también he visto yo por ejemplo, la definición que di fue una definición que, aunque sí tiene elementos muy específicos de lo que yo considero survival horror, también la dejé un poco abierta, y esto tiene una razón, porque había escuchado algunas definiciones de survival horror que a mí me parecen muy cerradas y herméticas, ¿no? He escuchado gente que dice que si no tiene creo que ya lo he dicho al principio, pero lo repito aquí para que quede claro un poco todo, ¿no? Que si no tiene ángulo, cámara fija, o sea, de que cambias de ángulos fijos, entre ángulo fijo, no es un survival horror, ¿no? He escuchado de que si no es como una copia al carbón de Resident Evil 1, no es un survival horror, ¿no?
Un ejemplo de alguien que dice eso es un youtuber que a mí me gusta su contenido, pero hay muchas cosas en las que estoy de desacuerdo con él, y es Avalanche Reviews. Tiene una serie de videos llamados Resident Evil Clones, que es muy buena, me gusta, muchas buenas recomendaciones si te gustan los juegos tipo Resident Evil. Pero en uno de esos videos tuvo una opinión con la que yo estoy un poco de desacuerdo, y que tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita, de definiciones herméticas y extremadamente cerradas. Este señor decía de que un juego llamado Nightmare of Decay, que salió como en 2023, 2022, no recuerdo, que también lo he jugado, no era un survival horror, debido a que tenía la cámara en primera persona. Y este juego tiene todos los elementos de un Resident Evil antiguo, un Resident Evil viejito. O sea, el diseño de niveles es como la mansión Spencer. El combate cuerpo a cuerpo es peligrosísimo, porque te pueden agarrar un zombie, y si te agarran te hace mucho daño. Te empiezan a morder como en Resident Evil 1. Hay armas de fuego, pero tienen muy poca munición. Hay encuentros con jefes, hay puzzles y recolección de llaves, hay un constante backtracking, un diseño muy Metroidvania. O sea, tiene todos estos elementos de survival horror que tenía el Resident Evil original. Y de hecho, hasta cierto punto es casi como una carta de amor a Resident Evil 1, porque tiene muchas cosas de Resident Evil 1. O sea, está el juego muy inspirado en el primer Resident Evil. Y la única razón por la que este youtuber consideraba que no era un survival horror era por la perspectiva. Era porque era en primera persona y no en cámara fija, ¿no? Y por ejemplo, estaba viendo un video en el que ponían un extracto de un podcast en el que estuvo este youtuber, y también daba una descripción, y decía que el survival horror debería ser definido por Resident Evil, que un juego que debería ser como los juegos parecidos a Resident Evil tenían que ser considerados survival horror, y cualquier otra cosa no. Y aquí es donde yo tengo como un poquito de desacuerdo, y también, o sea, estoy de acuerdo con algunas partes de ese argumento, y también estoy de acuerdo con otras partes, ¿no? O sea, decía como que si no tiene inventario limitado, que si no tiene cámara fija, que si no tiene, y también y que si no tiene combate, que eso fue tal vez la cosa con la que más en desacuerdo estaba con Avalanche, la idea de si no tiene combate, un survival horror no es un survival horror. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo con la idea de que si no es un Resident Evil 2, un Resident Evil 1. Quién sabe qué, o un rip-off de Resident Evil 1, no es un survival horror. No, tampoco estoy de acuerdo con eso, por varios problemas que se presentan con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que da a veces Avalanche cuando se le cuestiona este tipo de cosas es de que si la gente no cuestiona que un first person shooter sea un first person shooter o esto, ¿no? A lo cual yo le respondería, a ver, sí, hay un first person shooter se define muy fácilmente, ¿no? Se define como un juego en primera persona de disparos, ¿no? Pero incluso en esa definición tan simple y tan sencilla hay una variación que se puede hacer a la misma fórmula, que hace que haya una diferencia muy grande entre juego y juego. Ejemplo, tomemos, él dice de que debemos tomar el referente más influyente, que en el caso de Survival Horror sería Resident Evil 1, y en base a eso todo debe ser dictado en base a ese referente, ¿no? Para demostrar un poquito mi desacuerdo con esto, es tal vez el hecho de que tomemos, por ejemplo, First Person Shooters, que es un ejemplo que él da, ¿no? ¿Cuál es el referente más influyente del First Person Shooter? Doom, el Doom original. Y el Doom original, lo siento, pero si yo me pongo a jugar Ultra Kill, o me pongo a jugar Call of Duty, o me pongo a jugar Counter Strike, no se parecen en nada. O sea, por ejemplo, vamos a tomar Call of Duty como el ejemplo más claro de un juego que no se parece en nada, que no se parece en casi nada a Doom. A ver, ¿en qué se parecen? Se parecen que son en primera persona y disparas armas de fuego y se te pueden acabar las balas. Y esos son los elementos que se parecen, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias tanto de diseño como de gameplay. En Doom, la salud la tienes que recuperar tomando botiquines o pociones. Hay munición por todo el mapa. Te puedes aumentar la armadura para tomar menos daño. ¿Qué más tiene Doom? Tienes un gran arsenal de armas a las cuales tienes acceso en todo momento. Esto es importante. Hay una importancia en el Doom Guy, como ya lo he dicho antes, se mueve muy rápido y hay una
una constante de que el jugador se mueva mucho, de que en vez de tomar cobertura, sí puedes tomar cobertura, pero eso no es el punto del juego. El punto del juego es más bien esquivar, esquivar. Hasta cierto punto, cuando es tomar cobertura y después moverse a otra cobertura y así estar moviéndose constantemente, ¿no? Es correr y disparar, es la idea del juego, ¿no? Movimiento total, movimiento constante, ¿no? Es un poco la idea de este juego, ¿no? ¿Qué otro aspecto tiene? Recolección de llaves tiene Doom, pushar botones tiene Doom, para abrir y desbloquear partes de los niveles. Eh, ¿Qué más tiene Doom que es importante destacar? Diseño de niveles laberíntico. Y ese aspecto de que tengas acceso a todas tus armas hace que exista esta cuestión de hacer a veces como combos entre armas, como de ahorita uso después paso a como no tan así como en Doom Eternal, donde sí como de que hay un sistema de combos con las armas, pero sí como una cuestión ahí como de estar constantemente cambiando entre arma y arma para diferentes situaciones. Y de nuevo, pues también está ese aspecto laberíntico del juego, ¿no? Ahora vamos con Call of Duty. Call of Duty, diferencias que tiene es que, por ejemplo, la salud se te regenera, entonces y va mucho de tomar coberturas, ¿no? Entonces el juego es más como de tomar cobertura, salir un poco de cobertura, disparar un poco, volver a cobertura y así, ¿no? Es como un poquito más por ese tipo de gameplay, ¿no? ¿Qué otro aspecto tiene que sea diferente? Nomás puedes llevar dos armas, no tienes acceso al arsenal completo de armas, así que constantemente tienes que ir con dos armas, entonces a veces tienes que cambiar arma porque ya no hay munición en ningún lado para el arma que tienes, ¿no? Entonces tienes esta cuestión de constantemente estar ahí cambiando de arma, ¿no? ¿Qué más? Pues no hay armadura, como no hay salud y tampoco armaduras, pues no hay que ir ahí recorriendo el escenario buscando eso, ¿no? En la campaña el diseño de niveles es un poquito más lineal. ¿Qué más? A diferencia de Doom, o sea, sí hay diferencia de enemigos, pero no se ponen tan locos como las cosas que te ponen en Doom. Bueno, por lo menos los juegos de Call of Duty que he jugado, no he jugado mucho Call of Duty, la verdad. He jugado como 2 juegos, así que quién sabe, tal vez en algunos juegos sí se ponen locos con los enemigos. ¿Qué más? Existe un interés más en tener un gameplay un poquito más pausado, bueno, no diría lento, más bien diría de tomas cobertura, eliminas enemigos, vas a la siguiente sala de tiro, lo mismo, ¿no? Es tomar cobertura, disparar, tomar cobertura, disparar y eventualmente seguir adelante, ¿no? Es un poco la fórmula de las campañas de Call of Duty, por lo menos las que yo he jugado. Y eso es completamente distinto a lo que haces en Doom, ¿no? Son juegos, son diseños, son cosas de juego distinto, ¿no? El diseño, el gameplay, todo eso es distinto. La identidad del juego en sí es distinta, ¿no? El público incluso se puede decir que es distinto, porque aunque hay gente que le gusta Call of Duty y Doom, o sea, tampoco estoy diciendo que no exista, ¿no? Pero mi punto es ese, ¿no? O sea, estos dos juegos son completamente distintos, no son muy parecidos entre sí, ¿no? Y aún así son parte del mismo género. Entonces yo me preguntaría más bien, ¿por qué es que por qué un género como el First Person Shooter puede tener variaciones tan grandes de la misma fórmula, diferencias muy grandes entre diferentes títulos del mismo género, y el Survival Horror tiene que siempre seguir la plantilla de Resident Evil 1, ¿no? No estoy en contra, quiero dejar esto bien claro, no estoy en contra de que hay que tener unos elementos que se tienen que respetar, ¿no? Administración de recursos, exploración de lugares, recolección de llaves y resolución de puzzles, personajes vulnerables, eso lo entiendo. Por eso los mencioné en mi video, ¿no? Porque son de los elementos que yo veo como elementos que son necesarios y esenciales para un survival horror, ¿no? Perdón. Y entonces, pero tampoco estoy tan de acuerdo con estas ideas herméticas de es que si no es así. Y quisiera volver con lo de Avalanche porque a mí me llama mucha atención de que dice es que si no tienen combate no es un survival horror, ¿no? O sea, bien podría estar el diseño de niveles como Resident Evil 1, bien podría tener un sistema de inventario como Resident Evil 1, administración de recursos como Resident Evil 1, es un sistema de guardado igual que Resident Evil 1, todo como Resident Evil 1, pero si no tiene combate ya no es un survival horror, no sé, y de nuevo, regresando con Nightmare of Decay, el juego que
Avalanche decía que no era un survival debido a que era en primera persona. Es que el juego literalmente es como el hijo perdido de Resident Evil 1, y nomás porque el güey es en primera persona no entra en el género. O sea, me parece un poco ridículo. Y aparte porque si nos pusiéramos así de arbitrarios, así de la menor diferencia o un elemento que no sea igual a Resident Evil 1, automáticamente te descalifica como survival horror. Entonces nos podemos poner muy ridículos y decir tonterías como que Silent Hill 1 no es un survival horror porque el inventario es infinito, a diferencia de Resident Evil 1 donde el inventario es finito y tienes que ir a las cajas a poner tus objetos y ir ahí intercambio de así. Pero en Silent Hill así no es. En Silent Hill ahí puedes llevarte cuantas madres quieras y el inventario no se acaba, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos destacar que es diferente de Resident Evil y Silent Hill 1, por ejemplo? La progresión de niveles. Resident Evil 1 tiene una progresión de niveles más parecida a la de un Metroidvania, en el sentido de que no es que pasas de un nivel a otro, sino que es como hay una locación que vas explorando, y en esa locación hay diferentes áreas que vas desbloqueando conforme vas avanzando en la aventura, ¿no? En los Metroidvania normalmente es tanto con llaves como con habilidades. En Resident Evil es más en un aspecto de llaves, ¿no? O sea, y resolución de puzzles, ¿no? Vas resolviendo puzzles, vas consiguiendo llaves y vas así desbloqueando diferentes áreas de la misma mansión Spencer, ¿no? Y por otro lado, Silent Hill tiene una progresión de niveles un poco más distinta, que se basa más en si hay backtracking, pero eso es dentro de un mismo nivel, dentro de una misma dungeon. Llegas a Midwich Elementary School y entonces ahí sí, desbloqueas algunos cuartos y vas haciendo un recorrido de un lado al otro, pero una vez terminas Midwich Elementary School, no regresas a Midwich Elementary School, pasas al hospital soy pésimo pronunciando ese nombre, Alquimia, no, soy pésimo con el nombre del hospital de Silent Hill 1. Pero llegas a ese hospital, lo terminas y pasas a la siguiente área grande, que no recuerdo si era si mal no recuerda era el caño, bueno, el caño no es la palabra, ¿cómo se llama? Las alcantarillas, y de ahí es la feria o esa madre. Creo que era así, hace un rato que no juego Silent Hill 1. Pero una vez pasas a estas otras áreas del juego, o tienes pocas razones para regresar a áreas anteriores, o no puedes regresar a áreas anteriores, ¿no? Cosa que no pasa en Resident Evil 1. En Resident Evil 1 sí puedes regresar a áreas anteriores, y y en su mayoría sí tiene razones para hacerlo. Sí hay razones para regresar a ciertas áreas de la mansión o ciertas áreas así, ¿no? Ya sea para agarrar un recurso que no pudiste tomar cuando estuviste últimamente ahí, o para resolver un puzzle que no puedas resolver hasta cierto punto en la historia, ¿no? Entonces hay una diferencia de su progresión de niveles, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos con esta idea de si el diseño y el gameplay no son una copia exacta de Resident Evil 1, nos podemos poner a decir ridiculeces como que estas diferencias de Resident Evil 1 y Silent Hill 1 significa que en Silent Hill 1 no es un survival horror. Y alguien podrá decir que estoy siendo un poquito exagerado con eso, pero a ver, voy a ir con otro ejemplo que también me sirve para ilustrar esto. White Day, que es un juego de 2003, que es un survival horror coreano muy bueno, que tiene un diseño también del mundo, del mapa, muy parecido a Resident Evil, en el sentido que todo pasa en una misma locación y que vas constantemente regresando de un área a la otra para ir desbloqueando partes de esto. En este caso no es una mansión, es una escuela, pero vas caminando de salón en salón y de edificio en edificio para desbloquear como nuevos lados, ¿no? Conforme vas consiguiendo nuevas llaves y vas resolviendo puzzles, ¿no? Tiene esta cuestión de administración de recursos que es como como en Resident Evil. También tiene un sistema de guardado más o menos parecido a Resident Evil 1. Ya en el remake de 2015 creo que quitaron ese sistema, pero en el original de 2003 también tiene un sistema de guardado muy parecido a Resident Evil 1, en el sentido de que necesitas necesitas un objeto extra para guardar, ¿no? Y ese objeto extra se gasta y se vuelve un recurso más, ¿no? Tiene todos estos White Day tiene todos estos elementos que recuerdan mucho a Resident Evil 1, pero
a los ojos de Avalanche y de otra gente, en esta discusión sobre el género de survival horror, no sería un survival horror por el hecho de simple de que no tiene combate. Puedo entender que a algunas personas no les gusten ese tipo de juegos, pero un juego que tiene que tiene mecánicas y que tiene un diseño de juego que bebe de la misma fuente que Resident Evil 1, no se ha considerado un survival horror simplemente por no tener combate, a mí me parece un poco ridículo, ¿no? Porque si nosotros nos pusiéramos así de arbitrarios de si no sigue la fórmula original no es parte de, entonces de nuevo vamos con Silent Hill 1 y decimos ese no es un survival horror. ¿Por qué? Porque tiene así, o sea, y especialmente digo esto porque hay gente que sí dice es que si no tiene cámaras fijas no es un survival horror, si no tiene combate no es un survival horror, y a mí me parecen que esas cosas por un lado llegan a limitar mucho la creatividad que alguien puede tener con un género, y segundo es una cosa que por mucho que quieran decir que sí pasa en otros géneros, realmente no. Si tú también, ya dije lo de que uno puede ver en los first person shooter de que dos miembros del mismo género de videojuegos no son, bueno, tal vez la palabra correcta no es miembros, sino dos ejemplos del mismo género de first person shooter no se parecen en nada, más que en unos cuantos elementos pequeños y muy generales, como es disparar en primera persona. Porque esos son los elementos que tienen en común Doom y Call of Duty. Son los únicos elementos que tienen en común. Disparas a enemigos en primera persona, ¿no? Y entonces, o sea, esos son los elementos en común. Eso es lo que conecta a estos dos juegos que no tienen nada más en común, ¿sabes? Y los hace parte del mismo género. ¿Por qué entonces, de repente, con los survival horrors tiene que ser una copia de Resident Evil 1 para que cuente como parte del género, ¿no? Y por ejemplo, ya dije Wild Day, Nightmare of Decay, como algunos ejemplos de juegos que literalmente bien podrían ser un Resident Evil, pero en el caso de Nightmare of Decay, un Resident Evil en primera persona, y en el caso de Wild Day, un Resident Evil sin combate, pero de nuevo, los elementos están ahí, ¿no? Hay juegos ya que sí, alguien puede decir, es que se sale mucho, ¿no? Por ejemplo, The Forest es un juego que se describe como un survival horror. Y ese juego, por ejemplo, a mí sí me genera un poco de contradicción, porque sí, yo no sé si considerarlo un survival horror o no, porque, o sea, porque ese sí se sale un poquito más. Por un lado sí tiene la parte de administración de recursos, pero es como más parecido al survival, el género survival, que al survival horror. Pero no sé, todavía no tengo todavía no estoy muy, todavía no tengo una respuesta a esa discusión de si The Forest es un survival horror o es solamente un juego survival de horror, ¿no? Creo que también es otra discusión aparte, ¿no? Pero por ejemplo también hay juegos que también se salen un poquito de lo que es Resident Evil 1, y aún así yo considero que tienen suficientes elementos en común con Resident Evil 1 que deberían seguir siendo considerados partes del mismo género. Ya di algunos ejemplos, pero a ver, Amnesia de Dark Descent, o por ejemplo, ¿cómo se llamaba Darkwood, que es otro juego tipo survival horror, pero ese sí lo considero plenamente un survival horror. Y esos juegos sí que son muy distintos a Resident Evil 1, pero siento que siguen manteniendo muchos elementos en común con Resident Evil 1 para ser considerados parte del mismo género, ¿no? Ya había mencionado Outlast. Outlast considero que tiene un pésimo diseño en algunos aspectos, pero considero que todavía mantiene algunos elementos en común con Resident Evil 1. Muy mal aprovechados, eso sí, pero ahí están, ¿sabes? O sea, finalmente eso es un punto que yo quiero dar, ¿no? Esa es mi opinión. Yo diría de que hay que ir por una definición que es así como basada en una serie de cualidades y una filosofía de diseño, más que en una lista de cosas de hacer. No sé si me explico. O sea, en vez de hacer como la gran lista de cosas que hizo Resident Evil, y si no tienes una palomita en alguna cosa, no eres un survival horror. Eso me parece una pésima manera de tomar esto. A mí me gusta más uno de pensar el diseño en general, o sea, en su totalidad del survival horror, y pensar qué elementos tienen en común todos, incluyendo los que son muy distintos, y así hacer como una serie de ideas generales de qué es un survival horror. No se me estoy explicando, ¿no?
pero así como un término umbrella, por así decirlo, un término sombrilla. Ay, se me está saliendo, los anglicismos, ¿no? No. No me gusta hablar anglicismos, pero a veces pasa. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que quiero decir con esto es, considero de que hacia ahí hay que mover la discusión, ¿no? Hacia una definición que esté abierta a ciertas exploraciones del mismo género, ¿no? A ciertas exploraciones mecánicas del mismo género. Por ejemplo, Darkwood es un juego que él pone elementos de survival y survival horror juntos, ¿no? Y genera un juego muy, muy interesante, muy divertido y muy aterrador, y que yo sí siento que es un survival horror, ¿no? Por los elementos que tiene, ¿no? Amnesia, vuelvo con Amnesia, o sea, Amnesia me genera mucha, mira, puedo entender que alguien me diga que Outlast no es un survival horror, eso lo puedo entender. Amnesia es que yo genuinamente me voy a morir en esa colina de Amnesia. Dark Descent es un survival horror. ¿Por qué? Porque aunque no hay combate, hay todavía la toma de decisiones de qué me conviene, ¿no? Hay todavía la cuestión de administrar recursos, hay todavía la cuestión de explorar, de ponerse en el peligro e investigar un lugar para encontrar o lo que necesito para avanzar en la historia, o cosas que me ayuden a sobrevivir los encuentros con monstruos, ¿no? Yo creo que se mantienen esos aspectos en un juego como Amnesia de Dark Descent. Muy diluidos en Outlast, pero en Dark Descent definitivamente están muy fuertes ahí, ¿no? O sea, en esa, o sea, yo puedo entrar en una discusión que si Outlast o no es un survival horror, pero me voy a morir en la colina de que Amnesia de Dark Descent es un survival horror, que White Day es un survival horror, ¿no? No he jugado Haunting Grounds, pero por lo que he visto también es una colina en la que estaría dispuesto a morirme, ¿no? Pues tendría que jugarlo, ¿no? Para tener un argumento más fuerte, ¿no? Pero estas son cosas en las que yo estoy ahí, ¿no? De que para mí eso, ¿no? Siguen siendo survival horror porque siguen manteniendo los elementos esenciales, que eso es la otra cosa. Uno dice hay que seguir una fórmula específica y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es más una cuestión de mantener los elementos esenciales de la cosa, ¿no? Del género, ¿no? Más una cuestión de mantener la filosofía de diseño, más que de tener esta idea rara de que de que si no es como esta cosa de los 90s, entonces no vale. No me convence esa idea a mí, porque, o sea, eso no es verdad para el first person shooter. Eso no es verdad para el plataformero. ¿Por qué debería ser verdad para el survival horror? Y la gente dirá, no, pero es que sí, porque si no eres como Doom, entonces no eres un first person shooter. Yo te voy a decir, aparte de primera persona y disparos, ¿en qué se parece Call of Duty y Doom? ¿En qué se parecen aparte de eso, no? Muy pocas cosas se parecen en esos dos juegos, y aún así son del mismo género, ¿no? Entonces a mí no me agrada esto. O sea, sí estoy de acuerdo con hacer una lista de elementos esenciales que son importantes de acuerdo a una filosofía de diseño para que un juego sea considerado survival horror. Estoy de acuerdo con eso, pero ya ponernos a hacer una lista hermética y cerrada de si tú no cumples con estas cosas, no eres un survival horror, ahí ya me parece, aparte de que eso es una receta al desastre. Porque eso significa que, o sea, cualquier cosa que se salga, aunque sea tantito, de tu percepción de esto, no entra. O sea, cualquier tipo de evolución, de creación de subgéneros, o de cualquier otra cosa de ese estilo, queda completamente cerrada por este tipo de cosas. Que de nuevo, no estoy diciendo que abramos el género y digamos que cualquier juego de terror es un survival horror. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que hay unos elementos esenciales, hay unos elementos que se repiten entre survival horrors, y que esos son los que deberían ser tomados en cuenta, y deberían ser tomados en cuenta de acuerdo a una filosofía de diseño que lo que busca es un juego que haga sentir al jugador vulnerable y que también le haga pensar en cómo actuar de acuerdo a sus recursos. Eso es lo que yo considero que debe hacer, ¿no? Y no tanto una copia de Resident Evil 1, aunque es muy importante para el género, eso sí. Pues eso ya sería todo el video, ¿no? O sea, finalmente el tema del juego es de que para mí un survival horror, en conclusión, ya, poniéndole un final,
algo, ¿no? Este video, que para mí un survival horror es un juego en el que exploras un ambiente hostil en el cual controlas un personaje vulnerable si, que o no se puede defender, o si se puede defender lo hace de manera muy precaria, donde hay un énfasis importante en la administración de recursos. A mí me parece uno de los elementos más importantes, junto con la vulnerabilidad del personaje. Enemigos muy fuertes, o más fuertes que el protagonista por lo menos. Eso es lo que te queda claro con la vulnerabilidad del personaje. Recolección de objetos clave o llaves, o resolución de puzzles, y obviamente quizá un juego de terror, ¿no? Con ambientación estética de terror, ¿no? Esos son los elementos que yo creo, ¿no? Y todo esto con el objetivo de generar un juego en el cual el jugador tiene que tomar decisiones acerca de cómo utilizar sus recursos de manera más inteligente, ¿no? Eso es para mí un survival horror, ¿no? Ahora, de nuevo, si da miedo el juego o no da miedo, eso ya es otra, o si es buen juego, ya son otras cosas que no tienen que ver. Eso ya es otro tipo de análisis, es otro tipo de cuestión, ¿no? Eso ya no compete cuando se trata de categorizar género, ¿no? Porque hay muchos survival horror muy malos, ¿no? O sea, desde los 90 hasta ahorita hay juegos que entran en la categoría de survival horror por sus cualidades y sus características, pero son malos, ¿no? O sea, The Note, por ejemplo, de PlayStation